Buenos días, os doy la bienvenida a estas jornadas que la Asociación Voces ha querido poner en marcha en colaboración con la Diputación Provincial de Cáceres a través de este webinar Municipios Cacereños Libres de Racismo, con el objetivo de poder identificar situaciones en las que existan comportamientos intolerantes o discriminatorios, poder evaluar la gravedad de los mismos y disponer de recursos en nuestra región para acudir en caso de necesidad, y con las que pretendemos que sean el comienzo de la creación de una red de municipios cacereños libres de racismo. Gracias por acompañarnos. Os comento el desarrollo del webinar. En primer lugar, iré presentando a nuestros invitados: presidenta de la Asociación Voces, Montaña Malpartida; Yolanda Vegas, concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Moraleja; Rocío Pérez, presidenta de la Mancomunidad Sierra de Gata; y Amelia Morero, diputada de Políticas Sociales e Igualdad de la Diputación de Cáceres. Tras sus intervenciones os mostraremos el vídeo Cáceres, una provincia libre de racismo, que la Asociación Voces ha realizado en colaboración con la Diputación de Cáceres. Una vez visualizado el vídeo, comenzamos las ponencias. Montaña Malpartida, presidenta de Voces, hablará de Voces y la campaña Municipios Cacereños Libres de Racismo. La segunda ponencia será a cargo de Angie Prado, licenciada en Derecho y doctoranda en Economía y Empresa por la Universidad de Extremadura, máster en Asesoría Jurídica por ESIC Business School y máster en Prevención de Riesgos Laborales en especialidad de Ergonomía y Psicología, especialista en Innovación Social, Emprendimiento Inclusivo, Grupos Vulnerables y Género. Experiencia durante más de 15 años en consultoría social y responsable en programas de acción social en distintas ONGs de ámbito nacional e internacional. Actualmente profesora e investigadora de la Universidad de Extremadura en el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad, y Angie nos hablará de cómo prevenir y detectar en lo local actos racistas. Finalizarán las ponencias con Beatriz Cercas, licenciada en Derecho por la Universidad de Extremadura, experta jurídica en migraciones internacionales y extranjería en la Universidad Europea de Madrid, agente de igualdad de oportunidades en la Universidad Complutense de Madrid, mediadora civil, mercantil y familiar por la Universidad Rey Juan Carlos, asesora jurídica en la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura desde el año 2003, especializada en extranjería y trata con fines de explotación sexual. Formadora en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura desde el 2016 y que nos hablará sobre las herramientas contra la intolerancia y consejos prácticos sobre cómo actuar desde los diferentes ámbitos en situaciones discriminatorias e intolerantes. Cerraremos con preguntas que a lo largo de la ponencia pues hayáis realizado los que estáis participando. Comenzamos. Doy paso a Montaña Malpartida, presidenta de la Asociación Voces. Buenos días, Montaña. Hola, muy buenos días de nuevo. Muchísimas gracias por estar aquí, por situarnos ahora en una localidad que también le tengo un especial cariño, como es Moraleja y como es toda la preciosa Sierra de Gata. Así es que un placer para nosotros compartir con vosotros este sueño y esta ilusión que es tener pues una provincia libre de racismo y de xenofobia. Con mucha ilusión y gracias a la Diputación Provincial que ha hecho efectivo esta realidad a través de este medio, pues queremos que todo esto que nosotros hemos preparado con tanta ilusión os sirva luego en vuestros lugares de trabajo sobre el terreno. Así es que nada más decir que gracias y bienvenidos a todos los que estáis de alguna manera vinculados a este proyecto y todos aquellos que pretendéis y nos están llegando que se quieren sumar. Así es que gracias. Gracias, Montaña. A continuación toma la palabra Yolanda Vegas, concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Moraleja. Yolanda, buenos días, muchas gracias. Sabemos que estáis en fiestas, también sabemos las dificultades por el COVID, tenéis cierre perimetral, estáis esperando a ver si acaso ya se levanta y la verdad es que agradecemos la presencia aquí con nosotros. Buenos días. Espera, te desactivo te activo el audio, perdón. A ver, ¿ahora? Vale. Ahora. Buenos días a todos y a todas, sí. Es una pena que tengamos ahora un cierre perimetral que nos cierra fronteras de alguna manera, ¿no? Y que nos provoca el estar en esta situación de aislamiento y esperemos que sea muy cortito y muy temporal y que no vuelva a repetirse, ¿no? Muchísimas gracias por invitarnos a formar parte de este proyecto, ante todo, entre otras cosas porque creemos que evidentemente en un mundo globalizado donde cada vez la convivencia es mucho más multicultural, es importante seguir trabajando para evitar conductas xenófobas y racistas, ¿no?
Desde el Ayuntamiento de Moraleja se está trabajando no tanto en actividades en contra del racismo en sí, sino que se está trabajando sobre todo para facilitar la convivencia entre los propios ciudadanos, y se está trabajando mucho desde el nivel educativo también, ¿no? Todo lo que es el tema de evitar cualquier actitud que pueda romper y alterar la convivencia normal es la parte que realmente nos interesa, porque evitar o prevenir de alguna manera desde unas prácticas solidarias, respetuosas e inclusivas desde que nacemos, creemos que es la parte más interesante, ¿no? Evitar la aparición de estereotipos. Yo creo que eso es, no trabajar luego ya sobre los estereotipos, sino evitar que aparezcan, ¿no? En el caso de Moraleja tenemos dos particularidades. Una, que es un pueblo creado, un pueblo que creció de forma muy rápida y con el tema de las políticas de regadío, que hizo que viniera mucha gente de otros pueblos, con lo cual es un pueblo que está acostumbrado a acoger población diferente. Con esto la población se duplicó, con lo cual en Moraleja convivimos diferentes culturas en cuanto a diferentes pueblos que han venido desde La Vera, desde diferentes sitios, ¿no? Es un pueblo que tiene una idiosincrasia en ese sentido muy, muy particular. Es un pueblo muy hospitalario, con lo cual eso hay que ponerlo de relieve, y creo que eso también ha salido con el tema de poder realmente acoger a otras poblaciones que han venido ahora, ¿no? También hemos sido un pueblo receptor de mucha gente, receptor de gente que ha sido inmigrante, ¿no? El pueblo, por ejemplo, aquí hay muchísima población asentada del Payo, que es un pequeño pueblo del sur de Salamanca, y que es un pueblo que ha tenido una característica muy concreta, porque este pueblo emigró de forma masiva a Francia y luego retornaron a España. Cuando retornaron a España, mucha gente del Payo se asentó en Moraleja también, con lo cual tienen la experiencia de haber sido inmigrantes. Y luego, bueno, ahora en este momento estamos asistiendo a un fenómeno que es, pues que sí que tenemos ya bastante población, una comunidad marroquí importante, tenemos una comunidad también latinoamericana importante, y tenemos latinoamericana principalmente, y la comunidad china, ¿no? Y es verdad que incluso la comunidad china quizás es la que menos integrada está, pero sí que es cierto que la comunidad latinoamericana y la comunidad inmigrante a través de, o sea, la comunidad, perdón, marroquí, a través de los programas de la escolarización, a través de las ofertas de empleo, etcétera, sí que van teniendo una integración y una convivencia bastante normalizada, salvo casos muy puntuales que responden más a las relaciones normales del vecino o vecina que pueda tener algún tipo de actitud, ¿no? Pero sí que se da una integración, se está trabajando mucho a nivel de inclusión tanto en los colegios como también desde las políticas, por ejemplo, del ayuntamiento, sobre todo a nivel de empleo, que todo el mundo tenga oportunidad, tanto población marroquí, población etnia gitana, que también es un foco que en su momento ha tenido muchísimo rechazo y que en este momento ya está muchísimo más integrado también, como con población latinoamericana y demás, ¿no? Nuestra apuesta es seguir trabajando esa inclusión, esa inclusividad, no por una cuestión de política, sino porque entendemos que el municipio no es nuestro, el municipio y el mundo es de todo el mundo, con lo cual todas las personas tenemos derecho a oportunidades y a buscar las oportunidades en cualquier espacio de la tierra, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de lo que se trata es que la gente que venga y pueda tener oportunidad de quedarse aquí porque tenga acceso al empleo y demás, pues encuentre unas condiciones para poder seguir conviviendo, seguir desarrollando sus proyectos de vida, exactamente igual que lo hicieron otras gentes cuando vinieron de Jaraíz de la Vera o de otro lado, como he dicho anteriormente, con el tema de las políticas de regadío, ¿no? Y recoger el enriquecimiento que esto provoca, igual que hoy tenemos una cultura en Moraleja y una identidad muy particular y muy propia que viene por el enriquecimiento de estas personas que emigraron en su momento y que se asentaron en Moraleja, ¿no? Pues eso, seguir con las puertas abiertas, porque todo es crecimiento, enriquecimiento, y por nuestra parte, pues eso, seguir contribuyendo a ello. Muchas gracias, Yolanda, por tus palabras, y me reitero, gracias porque estáis en fiesta, con todo el jaleo que tenéis también, te agradecemos de corazón tu presencia. Le cedo ahora la palabra a Rocío Pérez, presidenta de la Mancomunidad Sierra de Gata. Rocío, bienvenida, buenos días.
Buenos días a todos. Coincido mucho en lo que ha dicho Yolanda, ¿no? Además, te digo, nosotros somos como el niño que se ha emancipado de Moraleja, porque hemos sido hasta hace muy poquito, pues bueno, parte de la localidad y bueno, ya vamos por libre, pero un poquito en esa línea seguimos teniendo un poco también todas esas raíces, ¿no? De población nueva que al final es un compendio de gente que viene de distintos municipios, en este caso de la provincia, y al final te encuentras con que cada uno tiene sus peculiaridades y tiene su esto, ¿no? Hay que ser un poco flexible a la hora de unir todas las tendencias que pueda haber, tanto culturales como sociales, como de todo tipo, para que la convivencia sea efectiva y sea plácida y sea, en ese sentido, pues bueno, creo que la convivencia es fundamental para el desarrollo de los territorios, ¿no? Nosotros, hablándote en términos de mancomunidad, pues bueno, tenemos un poco la presencia sobre todo de etnias gitanas en algunos municipios más concentrados, te digo, con las peculiaridades que este grupo de personas que tienen a la hora de su cultura y demás, ¿no? Pero creo que lo que dice Yolanda, se han ido adaptando, hemos ido forzando un poquito también la escolarización de esos niños a la hora de integrarlos, sobre todo por lo que estamos diciendo, para poder incluso también detectar casos de discriminación, sobre todo en el ámbito escolar, que creo que es uno de los arranques fundamentales para ir detectando todos los casos de racismo y de xenofobia que podamos tener en los municipios pequeños. También tenemos presencia de alguna otra, ya te digo que es un territorio bastante amplio y es un poco, es una mezcla de culturas. Tenemos presencia también de gente de Latinoamérica, también de Marruecos y demás, pero yo creo que lo principal es un poco, te digo, poner en marcha donde hay puntos de conflicto, pues poner en marcha esos mecanismos y esas soluciones que entre todos podemos encontrar para evitar sobre todo esos puntos calientes que se puedan dar en determinados momentos entre poblaciones de distintas culturas. Debemos partir, o por lo menos creo yo, que debemos partir de una cultura única, independientemente de los matices que tenemos. Afortunadamente la gama de colores es muy amplia y eso es garantía de que cada vez es más enriquecedora las aportaciones que podamos hacer desde los distintos puntos vamos, culturales que podamos tener, los distintos grupos de personas que formamos un municipio, una asociación, ¿vale? Creo que arrancar y trabajar en común y sobre todo intentar forzar esa convivencia que sea pacífica y demás, creo que es uno de los retos que tenemos que tener y creo que asociaciones como esta, pues al final pues llevan a eso a un buen puerto y nada, estoy encantado de que me hayas invitado a participar. Pues muchas gracias, Rocío. Por último, en representación de la Diputación de Cáceres, no ha podido estar con nosotros en directo ahora Amelia Molero, diputada de Políticas Sociales e Igualdad, pero no ha querido dejar pasar la oportunidad de estar presente de alguna manera y nos ha enviado este vídeo que comparto ahora. Hola a todos, quiero daros la bienvenida a esta webinar a todas las personas que participáis en ella. Desde Diputación de Cáceres hemos trabajado, estamos trabajando y seguiremos trabajando para la igualdad de las personas de la provincia de Cáceres, para que en todos los pueblos se viva con las mismas oportunidades. Estamos en unos momentos muy difíciles, unos momentos donde los discursos de odio están por todas partes. Estamos cansados y cansadas ya de escuchar discursos contra la igualdad entre hombres y mujeres, discursos homófobos, discursos racistas. Entonces, desde la Diputación tenemos que actuar. Una manera de actuar, un ejemplo de ello, es con este proyecto que va a realizar Voces, la asociación Voces, que lleva 25 años trabajando en cooperación internacional, proyecto que se llama Cáceres, una provincia libre de racismo.
¿Y cómo se va a actuar? Pues se va a actuar concienciando, informando, sensibilizando, educando y aprendiendo también a detectar y prevenir las acciones racistas que puedan existir en nuestros pueblos. Con este proyecto, la Asociación Voces no solamente va a trabajar con un sector de la sociedad, sino que va a tocar diferentes sectores, como son las instituciones municipales, la policía local, los trabajadores sociales, las asociaciones, porque para erradicar el racismo tenemos que estar todos unidos, toda la sociedad unida. Desde Diputación de Cáceres buscamos que cada uno de nuestros pueblos sea un pueblo igualitario, integrador, inclusivo, no racista, porque creemos firmemente que la sociedad será una sociedad más justa si se dan estas circunstancias. Ningún ser humano puede ser superior a otro ser humano en derecho, eso nos tiene que quedar muy claro. Así es que espero que disfrutéis de la webinar y que aprendamos mucho todos juntos. Muchas gracias, Amelia, por este vídeo. Todo un detalle hacia estas jornadas, al igual que agradecemos a todos los participantes que comparten hoy su tiempo con nosotros en un asunto tan importante como es el racismo. Desde Voces, junto con la Diputación de Cáceres, queremos poner en marcha la red de municipios libres de racismo y lanzar esta campaña que nos ha llevado a realizar este vídeo que os pongo a continuación con el título Cáceres, una provincia libre de racismo. Solo existe una raza, la raza humana. No nacemos racistas, pero aprendemos a serlo. Las actitudes racistas, xenófobas e intolerantes dañan la dignidad de las personas. El racismo es una actitud que incluye estereotipos, prejuicios y la intención de discriminar a los miembros de la comunidad hacia la que se orienta. Es un conjunto de creencias que aseveran la superioridad natural de un grupo sobre otro, tanto a escala individual como institucional, llevando a prácticas discriminatorias que protegen y mantienen la posición de ciertos grupos y persevera la posición inferior de minorías raciales, étnicas o nacionales. El ser humano desde la antigüedad ha estado en constante tránsito, siempre en busca de mejores condiciones de vida. La migración es el movimiento o desplazamiento de una persona, familia o población de su lugar de origen para residir temporal o definitivamente en otro lugar dentro de un país o fuera de él. Las personas migran buscando mejorar sus condiciones y calidad de vida para ellos, sus familias y para quienes se quedan en el territorio de origen. Muchos logran, para ellos y sus familias, mejorar sus condiciones de vida, aun con el efecto de la desintegración familiar, desarraigo de sus territorios, costumbres y tradiciones. Pero también otros, por el contrario, pierden su vida o tienen grandes sufrimientos y sacrificios en esa búsqueda. La búsqueda del sueño se convierte en una pesadilla. De acuerdo a los datos provisionales del Padrón Continuo de Habitantes del Instituto Nacional de Estadística, a 1 de enero de 2021, la población extremeña ascendía a 1.058.763 personas, de las cuales el 3,3% era de nacionalidad extranjera,
34.631 personas. La población extranjera de Extremadura es predominantemente de origen europeo, si bien esta realidad es distinta en función de la provincia, siendo la nacionalidad rumana la más numerosa en la provincia de Badajoz y la marroquí en la de Cáceres. En la provincia de Cáceres, el número de inmigrantes es de 13.492 personas, 3.473 procedentes de Europa, 5.728 de África, de ellos 5.294 de Marruecos, 3.447 de América, 829 de Asia y 7 de Oceanía, incluyendo en la cifra total a 8 apátridas. Extremadura, Cáceres, siempre ha sido un pueblo acostumbrado a emigrar. Hoy, el 37,2% de los nacidos en Extremadura viven fuera de Extremadura, un total de 541.790, con una edad media de 63 años, y de ellos, 32.352 extremeños residen en el extranjero. En cuanto a los extranjeros residentes en Extremadura, el 40,1% lleva más de 10 años residiendo en España. Pero junto al fenómeno de la emigración de extremeños y extremeñas, de cacereños y cacereñas, a otros lugares de la geografía nacional y mundial, debemos hablar de la progresiva e imparable reducción del número de nacimientos en la región y en la provincia, y la importante diferencia cada año entre nacidos y fallecidos. A día de hoy, podemos comprobar con cierta preocupación cómo cada año aumentan los casos de racismo y xenofobia en algunos de nuestros pueblos y ciudades. Por todo ello, la Asociación Voces, destinada a la ayuda a la cooperación internacional, conjuntamente con la Diputación Provincial de Cáceres, han iniciado un proyecto de concienciación y sensibilización sobre el racismo y la xenofobia en nuestra provincia, destinado a los municipios de nuestra provincia, a sus 223 ayuntamientos, a sus 7 entidades locales menores y a sus 17 mancomunidades integrales. Se trata del proyecto Municipios Cacereños Libres de Racismo, una iniciativa que pretende concienciar sobre qué deben hacer las administraciones públicas locales para prevenir, detectar y denunciar cualquier caso de racismo y xenofobia que se produzca en nuestra provincia. Para ello, se pretende formar a las distintas instancias municipales sobre qué hacer para prevenir en una localidad actitudes, pensamientos, discursos racistas y xenófobos, y cómo detectar un caso de intolerancia y odio frente a personas extranjeras cuando se están produciendo en nuestros pueblos y ciudades, y qué hacer para denunciar y poner freno a cualquier caso que se conozca en cada momento. Desde la Asociación Voces hemos elaborado un breve manual para trabajar desde el ámbito local por la prevención, la detección y la denuncia de actos racistas y xenófobos dirigidos a autoridades locales, policías municipales, trabajadores sociales, profesores, asociaciones locales, empresas, en definitiva, a todos los integrantes de cualquier comunidad local de nuestra provincia. El valor de la tolerancia es consustancial a la democracia y al sistema de valores que emana de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que nuestra Constitución ampara y protege. La tolerancia no es un valor pasivo, sino activo que se concreta en múltiples formas, entre las que destaca la de la firme determinación por erradicar toda expresión de intolerancia, ya sea esta en forma de racismo, xenofobia y homofobia. Por eso se requiere acción firme en contra de los grupos y organizaciones que promueven el odio, la violencia y la intolerancia contra inmigrantes y otros colectivos diferenciados. Por nuestro convencimiento de que debemos trabajar conjuntamente con la convivencia en los pueblos y ciudades de la provincia de Cáceres, un proceso dinámico que se construye día a día y con el fin de lograr que la lucha contra la discriminación y la protección de la diversidad, basada en el respeto mutuo, sea un interés compartido, queremos trabajar para difundir que el racismo, la xenofobia y otras manifestaciones de intolerancia son el resultado del desconocimiento y la incomprensión, que el derecho a la igualdad,
ante la ley constituye un derecho universal reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en nuestra Constitución, que debemos compartir, ejercitar y transmitir una serie de principios y valores: la libertad, la tolerancia, la igualdad, la solidaridad, la justicia, el pluralismo, el respeto a la diversidad y a los demás. Que todas las personas hemos de disponer de medios de protección social y jurídicos adecuados frente a la discriminación basada en el origen étnico. Que el sentimiento de ser vecino o vecina de cualquier pueblo de la provincia de Cáceres se transforma en un compromiso de convivencia y pertenencia a la ciudad, una ciudad sin exclusiones. Que los cacereños y cacereñas que formamos parte de una sociedad plural debemos ver en la diversidad cultural una oportunidad para el desarrollo social, cultural y económico de una sociedad basada en la convivencia, y que debemos denunciar cualquier caso de racismo y xenofobia de la que tengamos conocimiento. Con el objetivo de avanzar hacia mayores cotas de sensibilización social, no se puede conseguir una sociedad plenamente democrática si no logramos una verdadera igualdad de oportunidades y el pleno acceso a la ciudadanía de todas las personas. Igualdad para vivir, diversidad para convivir. Todo municipio cacereño libre de racismo. Si tu municipio desea participar en esta iniciativa, solo tienes que ponerte en contacto con Voces a través de nuestro correo comunicacionvoces@gmail.com o a través de www.asociacionvoces.com. Bueno, pues ahora, tras el vídeo que hemos realizado desde Voces con la colaboración de la Diputación Provincial de Cáceres, pues Montaña Malpartida, maestra y antropóloga con experiencia en medios de comunicación, de radio y televisión y presidenta de Voces, nos hablará sobre Voces y la campaña Municipios Cacereños Libres de Racismo que la asociación, junto con la Diputación de Cáceres, ha puesto en marcha. Montaña, cuando quieras. Hola de nuevo a todos. Gracias por la atención que prestáis a un vídeo que hemos hecho con muchísima ilusión y que realmente, bueno, pues recoge el por qué queríamos hacer estas jornadas. Me alegra mucho saber que desde vuestra mancomunidad, desde el Ayuntamiento de Moraleja, desde la Sierra de Gata se está trabajando en educación, porque creo firmemente que la prevención en educación es la base para cambiar las cosas y que hay que empezar justamente desde ahí. Así es que os felicito. Yo sé que luego las ponentes que me siguen, dos expertas como Angie y como Beatriz, también harán incidencia en el trabajo tan fantástico que estáis realizando. Así es que, una vez más, muchísimas gracias. Yo brevemente voy a comentar que Voces es una asociación, como habéis oído, que tiene ya 26 años de vida, que nació en los medios de comunicación. Éramos varias personas que trabajábamos en medios de comunicación social los que decidimos que teníamos que hacer algo y poner nuestro grano de arena, porque desde siempre hemos visto que las informaciones que se vierten en los medios de comunicación y lo que les interesa a los medios de comunicación no era lo que nos interesaba a nosotros y lo que nosotros queremos hacer. Por eso es una
asociación basada en medios de comunicación, pues para tratar de dar esa otra cara a las cosas. Hemos trabajado en África, especialmente en el norte de Mozambique, donde implantamos una emisora de radio que les ha venido muy bien y que, además de formar en educación, pues ha alertado de pandemias, en momentos de épocas de lluvia, y luego, bueno, pues para promover la cultura local y la cultura hacia la mujer africana, que para mí creo que es de las más pobres que existen. Y entonces hemos querido hacer algo también aquí en nuestra región, hemos querido hacer algo aquí en nuestra comunidad, hemos querido hacer algo en nuestra provincia de Cáceres, y por eso nos hemos dirigido y hemos presentado el proyecto a Diputación Provincial de Cáceres, a quien agradecemos enormemente porque ha mostrado un interés grande en ponerlo en marcha. Os comento que hay una frase que se repite mucho, es llévatelos a tu casa, es la respuesta 1000 veces escuchada cuando alguien con conciencia social pretende explicar que las personas migrantes y refugiadas que llegan a nuestro país no lo hacen para quitarnos nada, ni la casa, ni el trabajo, ni las ayudas sociales. La mayoría abandonan su hogar y huyen desesperadamente de situaciones terribles, una guerra, torturas, persecuciones políticas, un matrimonio forzado, palizas y humillaciones por el mero hecho de ser gay o ser de otra religión o de otra ideología, o por un cambio climático inhóspito. Nadie, y se ha dicho hasta la saciedad, se sube a una patera por gusto, donde la posibilidad de morir es muy alta. Se huye por el terror. Se huye porque también el miedo a la muerte es pequeño comparado con el terror a vivir en un infierno. Llegan tras unas travesías heroicas, muertos de hambre y de miedo, y en lugar de recibirlos con un poco de humanidad, se les devuelve al horror o se les hacina. En el mejor de los casos, pues logran llegar a una ciudad y encontrar el apoyo de un ayuntamiento, de alguna ONG, de alguna parroquia, o también logran entrar en un programa para ayudas al refugiado. Pero aún así, han de soportar el rechazo de un sector importante de la sociedad que, influido por los bulos, ve en ellos al enemigo y no a la víctima, que es lo que realmente son. Olvidamos que Extremadura, tras una de las guerras más atroces que se pueden tener, como es una guerra civil, tuvo que sobrevivir en parte gracias a la emigración. Hombres y mujeres que no habían ido más lejos de las fiestas de su pueblo, pues tuvieron que buscar trabajo en Alemania, en Francia o en Suiza. Muchos de los que hoy rechazan con virulencia al que viene de fuera, pues tuvieron que llevarse algo para llevarse a la boca gracias a que sus padres o los padres de sus padres recuperaron fuera de su tierra esa dignidad y esa esperanza. Es muy fácil olvidar y vivimos en un repunte de racismo impulsado por una ultraderecha que esparce el odio y el enfrentamiento por medio de bulos que, de verdad, solamente con que pusiéramos un poco de interés sería muy fácil el desmentirlos. No ser racista no es una elección personal, sino también el resultado de un cambio de paradigma social. La sociedad estaba empezando a conseguir que los comportamientos abiertamente racistas fueran socialmente repudiados y legalmente penalizados, pero la aparición de los que basan su discurso en el odio a lo diferente está calando en una población ahora mucho más debilitada por la crisis del COVID-19 que estamos siendo objeto, y que dan más crédito a los bulos que se esparcen, que a veces son esperpénticos, y se les da más atención que a la pura realidad. Y también hay que considerar que los microracismos conviven con nosotros y, aunque son menos visibles, son igualmente tóxicos. Queremos, desde nuestra asociación Voces, ayudar a detectarlos para que no nos dejemos llevar por la irracionalidad, obviando las ventajas tan grandes que tiene la integración. Desde nuestra asociación Voces pretendemos con estas jornadas poner nuestro grano de arena para conseguir que nos miremos primero a nosotros mismos, que consideremos que lo diferente no significa la ruina, ni mucho menos, no significa la ruina, que la convivencia en nuestros pueblos vaciados pueda dar mano al que llega de lejos, como lo hicieron con nosotros en el pasado, y dar el deseo para todos aquellos que vienen de buena voluntad, que los hay,
y muchos, la inmensa mayoría, no fijarnos en los que no lo hacen, sino en los que sí lo hacen, de poner el hombro para hacerse un hueco en nuestra sociedad y para así contribuir a levantarla y para que descartemos nuestros propios prejuicios, donde consigamos una sociedad más justa, porque estoy convencida de que así ganamos todos. Así es que adelante con este programa, con este proyecto al que Voces y Diputación Provincial ha puesto muchísimo interés. Muchas gracias. Muchas gracias, Montaña. Angie Prado es licenciada en Derecho y doctoranda en Economía y Empresa por la Universidad de Extremadura, máster en Asesoría Jurídica por ESI Business School y máster en Prevención de Riesgos Laborales en especialidad Ergonomía y Psicología, especialista en Innovación Social, Emprendimiento Inclusivo, Grupos Vulnerables y Género. Experiencia durante más de 15 años en consultoría social y responsable de programas de acción social en distintas ONGs de ámbito nacional e internacional. Actualmente profesora e investigadora de la Universidad de Extremadura en el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad. Y Angie nos hablará sobre las claves para prevenir, detectar y denunciar. Angie, buenos días. A ver, creo que yo te he soltado el micrófono y hemos apretado dos a la vez. Ya. A ver, ¿volvemos? Te vuelvo otra vez a dar. Ahora, Andrés. Perfecto. Muy buenos días. Muchísimas gracias a Moraleja. Es un placer para mí que estéis aquí. Para nosotras es nuestra 6ª jornada ya y gracias a la Asociación Voces, desde luego ha sido un recorrido exquisito que a mí por lo menos me ha permitido aprender muchísimo y estoy pues como cacereña además muy orgullosa del nivel de compromiso, ¿no?, que tenemos desde nuestros pueblos, desde nuestros barrios. Y bueno, nos habéis hecho conscientes también de la dificultad que tenemos muchas veces desde la administración local en el diseño de políticas y proyectos de intervención en este sentido, ¿no? Y bueno, agradeceros pues ese diagnóstico tan fino que tenéis, eso demuestra, como digo, ese nivel de compromiso y a mí me enorgullece muchísimo. Habéis hecho una descripción exquisita, ¿no?, incluso hablando de puntos calientes, así que sabéis perfectamente dónde está el foco. Y mi intervención de hoy, entre otras cosas, viene un poco a eso que comentaba Montaña, ¿no?, de intentar fortaleceros en la medida de lo posible con nuestros recursos, fortaleceros institucionalmente y sobre todo en mi parte en lo que considero que pueden ser oportunidades incluso de financiación que quizás no estamos aprovechando, ¿no?, desde nuestras mancomunidades, desde nuestros ayuntamientos y que están ahí, que hay un foco en el que trabajar y bueno, pues mi papel hoy, voy a compartir pantalla, Andrés, no sé si estoy autorizada. ¿Lo tienes? ¿Lo tengo? Perfecto. Sí. Pues a partir de aquí estaríais viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues como os decía, mi intervención va a ser muy ágil, pero sí que pretendo hacer un recorrido, digamos, institucional, social, científico, un poquito sobre, bueno, pues qué tenemos, ¿no?, en este tema, y el título de mi intervención es cómo prevenir y detectar en lo local estos actos racistas. Me he planteado de forma muy ágil tres objetivos. En primera instancia, pues sería conocer el contexto, como os digo, sobre todo a nivel internacional, aunque lo conocemos, pero es muy importante que lo sepamos, sobre todo lo más actual, de cara, como digo siempre, bueno, una tarea que tenéis muy compleja desde las administraciones locales, que es la alineación de políticas locales con la alineación de políticas municipales, regionales, nacionales, europeas e internacionales, ¿no? Bueno, pues que os sirva, digamos, para hacer ese marco lógico de dónde contextualizar para trabajar el diseño de políticas migratorias, ¿no? Luego voy a pasar a socializar conceptos, lo que llamo socializar conceptos, bueno, pues entrar directamente a cuáles son esas características que nos permitan realmente entrar en el fondo del asunto para poder detectarlas con mayor éxito.
Y luego terminaríamos, como os digo, con bueno, pues unas pinceladas de recursos, ideas, a través de, como digo, un recorrido institucional, científico, social, que os aporten ideas y que, por supuesto, os animen a seguir trabajando, pero también a recopilar y captar fondos y captar recursos para poner en marcha este tipo de intervención que tanta falta hace, como nos habéis comentado, ¿no? Contextualizando a nivel macropolítico, me gusta siempre comenzar, supongo que lo sabéis, recordando que el pasado mes de marzo del 2021 el secretario general de la ONU tuvo que hacer un llamado por la peligrosa pandemia global que estamos sufriendo por el racismo, que está generando una multitud de grupos como víctimas, ¿no? Esto ha sucedido con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que fue el pasado mes de marzo, bueno, pues donde se hace una comparativa, ¿no? con la crisis COVID y de alguna forma que es igual o más contagiosa y que por tanto tenemos que empezar a diseñar políticas migratorias efectivas. Y es que ya en el 2018, y eso es lo que os comentaba de cara a hacer ese trabajo que sé que es difícil desde las administraciones locales, desde vuestras competencias, muchas veces queréis llevar a cabo proyectos de intervención concretos con acciones positivas y no sabemos dónde podemos articularlo en lo que es el marco lógico que nos exige la política a nivel local, regional, nacional, europea e internacional. Pues mirad, el foco, ¿no? El foco internacional estaría en una resolución del 2018, esto es lo más actualizado en política migratoria, que nos hace un llamado a los Estados miembros desde la Asamblea General, recordándonos tres aspectos absolutamente fundamentales, ¿no? Que es la libertad, en cuanto a que todas las personas somos libres e iguales en dignidad y derechos. Dos, en cuanto a la igualdad, en cuanto a que todas las personas tenemos la misma capacidad de contribuir de forma constructiva al desarrollo y bienestar de la sociedad. Esto lo sabemos, lo conocemos, pero va a ser muy importante, como vamos a hablar luego, de cara a qué es lo que puede estar pasando en la región, en nuestra comunidad autónoma, en Extremadura. Y en tercer lugar, a la injusticia y al peligro, por supuesto, rechazando todas las doctrinas sobre la superioridad racial, ¿no? Bien. A nivel global, bueno, ya lo conocemos, por contextualizarnos, estamos en Europa con 447 millones de habitantes, de los que tenemos que ser conscientes de los movimientos migratorios, porque convivimos con cerca de 35 millones de personas no nacidas en la Unión Europea. Bajando y aterrizando de forma muy rápida a nivel España, y creo que ya dando herramientas que os puedan servir para ser operativas, para el diseño de políticas, para el diseño de actuaciones, acciones positivas que queréis llevar a cabo desde la mancomunidad, desde el ayuntamiento, pues tenemos como referencia a nivel nacional el portal estadístico de criminalidad. Esta es la herramienta que pone a nuestra disposición el Ministerio del Interior, donde podéis ver, os pongo por aquí el enlace, que hay un espacio destinado a lo que denominan delitos de odio. Luego veremos con mi compañera Beatriz Cerca que efectivamente quizás es un término jurídicamente inexacto, ya que nuestro Código Penal no lo tipifica como tal, sí que tipifica pues, agravantes de discriminación, pero a nivel institucional y social es el término que hemos acuñado, por eso nos vamos a referir a los delitos de odio como tal. Bien, para el año 2019, os pongo aquí el dato, recogemos un total de 1.706 delitos o incidentes de odio. No sé qué os parece este dato. Desde luego, a vista de lo que está pasando en los últimos meses, días, horas, parece que no refleja, desde luego, la realidad de lo que está sucediendo en nuestro país. De hecho, si lo comparamos con las estadísticas que nos aportan las redes sociales, ya sabemos que la tecnología, desde luego, pues es una punta de lanza para la capitalización y la gestión de datos. Solo la red social Facebook, en el primer trimestre del año 2020, tuvo que retirar cerca de 10 millones de posts, discursos, por considerarlos que incitaban a la violencia o al odio. Eso bueno, lo puso en valor trasladando que con el envite del coronavirus parece ser que esto se ha
multiplicado exponencialmente, y quería poner el foco sobre esto, llamando la atención de que ese dato duplica además el recogido para el mismo periodo, para el primer trimestre del año anterior, ¿no? Por tanto, estos datos no son conciliables. Vemos que hay un problema que resolver, y el primer problema que os planteo es el reto de la compilación, efectivamente, de los datos. Sin datos no podemos empezar a trabajar, y además parece ser que España ya ha recibido un tirón de orejas por parte de Europa por tener este reto de compilación de datos quizás bastante estancado, y un debate que además está ganando muchísimas fuerzas en Europa. Insisto, las cifras dificultan el impulso de políticas eficaces para luchar contra estas situaciones racistas. Como foto de lo que tenemos en ese portal estadístico de criminalidad, rápidamente os he filtrado lo que sería la estadística para el año 2019 en cuanto a actos racistas y xenófobos que recoge, como digo, este portal que nos ofrece el Ministerio de Interior. Vemos que a nivel nacional, en comparativa con el nivel que tenemos del total de la provincia de Cáceres para el año 2019, luego son irrisorios. Aquí sí que se recogen pues, todo lo que son actos racistas, xenófobos, intolerantes en el deporte, amenazas a grupos étnicos, culturales o religiosos, la asociación ilícita con fines de odio y discriminación, actos contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos, actos de discriminación, que como veremos después, esto es lo que está tipificado en el artículo 510 y siguientes de nuestro Código Penal, y actos o hechos de carácter no penal, es decir, más administrativos con fines de odio y discriminación. Bien. Esto, como ven aquí, os he sombreado los datos para la provincia de Cáceres, son absolutamente vagos y, por tanto, es lo que llamamos la cifra negra, ¿no? de los delitos de odio. Por tanto, el reto, insisto, está en luchar contra esta infradenuncia. De hecho, a nivel nacional, desde los cuerpos nacionales se está haciendo una estrategia por incentivar la lucha contra esta infradenuncia. Vamos a avanzar un poquito más en el segundo objetivo que os comentaba, que quería trabajar con vosotras, que es, bueno, conceptualizar, socializar exactamente de qué estamos hablando en cuanto a delitos de odio. Bien, os traslado aquí el concepto más comúnmente aceptado, que es el de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, y que se refiere a los delitos de odio como la infracción penal contra las personas o propiedades donde se elige a la víctima, a un local u objeto relacionado con la víctima, por su conexión simplemente o sus simpatías o filiación, apoyo o pertenencia a un determinado grupo social. Ese grupo social tiene que estar basado en alguna de estas características comunes que sí están tipificadas como grupos diana: la raza, la nacionalidad, la ideología, la religión, las creencias, el idioma, la orientación sexual, como sabemos, una discapacidad ya sea física o intelectual, el sexo o el color de la piel. Dentro de los delitos de odio sabemos que el más comúnmente conocido es el racismo, y entendemos racismo como una actitud o una ideología donde una raza o grupo étnico se considera superior. Ya el diccionario de la Real Academia nos habla de ese sentimiento racial de un grupo étnico que suele motivar esas discriminaciones o persecuciones de otro con respecto a otro grupo con los que convive. Efectivamente, como muy bien dice el vídeo de Voces, hay un absoluto consenso científico moderno que rechaza profundamente este postulado por ser absolutamente irreconciliable con la investigación genética moderna, y por tanto la única raza que existe es la raza humana. Avanzando en otro de los conceptos de los que hablamos cotidianamente, todos los días, pero que muchas veces quizás podemos llegar a confundir, vamos a distinguir racismo de xenofobia. Xenofobia proviene del prefijo griego xeno, algo o alguien de origen extranjero, ya lo sabemos, y el sufijo latino fobia, rechazo o aversión. Por tanto, hace referencia a actitudes, prejuicios, conductas que rechazan, excluyen, muchas veces desprecian a otras personas simplemente basadas en la condición de extranjero o extraño a nuestra comunidad. Por tanto, este es el único motivo de actos xenófobos: extranjero o extraño a nuestra comunidad.
Un dato muy importante que quiero compartir con vosotras es que en ese portal estadístico de criminalidad, a pesar de la vagueza de los datos, es la única herramienta formal que tenemos, es que todos los años el Ministerio pues, actualiza de alguna forma, tiene que hacerlo, los delitos en función del grupo social victimizado. Bien, para el año 2019 nos encontramos con que por primera vez el Ministerio había decidido tipificar como un grupo concreto y un colectivo concreto para capitalizar los datos el antigitanismo, del que además la compañera Yolanda nos compartía su presentación de, bueno, el diagnóstico de Moraleja. Bueno, pues aquí hay algunos datos en cuanto a antigitanismo. Y otro concepto así rápidamente que sí que no quiero dejar pasar la oportunidad de trabajarlo es la aporofobia. Yo sé que lo conocéis, pero está calando en nuestro país la aporofobia entendida como miedo al pobre. Y en palabras de Adela Cortina, la aporofobia además alimenta ese rechazo a las personas inmigrantes y a las personas refugiadas, porque no se les rechaza por ser personas extranjeras, se les está rechazando por ser personas pobres, ¿no? Bien, en general podemos seguir hablando de un montón de tipologías de colectivos que además están surgiendo, pero en general todos los delitos de odio, y por no pararme más en más tipologías, pero que las conocéis y las reconocéis, todas tienen en común como primer elemento la discriminación. Y aunque es una palabra que utilizamos muy asiduamente y sobre todo en política social, es cierto que muchas veces no llegamos a identificar exactamente qué significa y cómo podemos articular mecanismos antidiscriminatorios, sobre todo a nivel jurídico, ¿no? Pues tenemos que basarnos en el convenio 111 de la OIT, que habla de esa distinción, exclusión o preferencia basada únicamente en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión pública, tendencia nacional u origen social, y que tenga, esto es muy importante, por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades. Y eso habrá que demostrarlo, y por eso luego mi compañera Beatriz Cerca ahondará más profundamente y hilará un poquito más fino, como decimos nosotras, en cómo demostrar esto y la necesidad de compilar este rechazo, ¿no? Por otro lado, el segundo elemento sería la intolerancia, el odio. Bueno, pues lo sabemos, ¿no? Como un acto de rechazo a personas simplemente por el hecho de no compartir nuestras condiciones personales. Y el tercero serían los prejuicios, la fobia y el rechazo, en tanto que solo subyacen prejuicios en las motivaciones de estos actos delictivos. Y siguiendo con estas motivaciones muy rápidamente, es importante también conocerlas para, como comentabais, pues articular intervenciones desde la educación en valores, articular intervenciones desde lo local como acciones positivas, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la motivación de ejercer, decidir, tomar la decisión o tener la intención de cometer un acto o un delito de odio? Bueno, pues en primer lugar es intimidar a través de la violencia a la víctima, pero con un claro mensaje, que es negar su plena participación en la sociedad, porque el prejuicio que subyace es que no tienen el mismo derecho que el resto de personas autóctonas, y por tanto eso genera esa discriminación, que además ese mensaje tiene una intención exponencial de que sea amplificado a toda la comunidad de la víctima, y por tanto esto impacta brutalmente sobre la ruptura social y del orden público. Al final la motivación básica es que quieren fragmentar las comunidades por sentir ese sentimiento de superioridad, ¿no? Rápidamente una fotografía de lo que está pasando en Extremadura. No me ha sido fácil encontrar datos, insisto, y voy a ser muy intensa en la necesidad de seguir haciendo estudios, informes. Y esto es muy interesante, es un informe sobre la evolución del racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia en España para el 2017, que bueno, hace un diagnóstico por comunidades autónomas, por regiones, y tipifica a la comunidad autónoma de Extremadura, al igual que a la región de Murcia, en un perfil multicultural. ¿Qué significa esto? Pues significa que la ciudadanía extremeña, a priori, según los datos arrojados de este informe, reconoce la contribución de las personas inmigrantes al desarrollo económico, cultural y a la educación del país
conviven y se relacionan con ellos. Bueno, esto es un punto muy positivo y por eso se nos identifican ese perfil de ciudadanos y ciudadanas multiculturales. Pero si ahondamos un poquito más en lo que nos arroja este informe, es muy importante y a mí me da muchas pistas de lo que puede estar pasando. Sí que es cierto que parece ser que tenemos una opinión negativa de las ayudas recibidas por personas inmigrantes al considerarlas excesivas respecto a los recursos recibidos por los grupos vulnerables autóctonos. No os digo nada nuevo, lo ha comentado Yolanda, creo recordar, cuando ha hecho alusión a la representatividad del colectivo marroquí y esos puntos calientes de lo que hablabais. He creído entender que os referíais también, habéis hecho alusión a alguno en cuestión de ofertas de empleo y esto es un ejemplo que ponemos siempre, ¿no? Efectivamente, este es el dato de donde podéis recoger esa información, más allá de vuestra percepción, de la que ahora también hablaremos. Pero según este informe es posible que nuestra población y en la mancomunidad de Sierra de Gata, pues es verdad que a lo mejor no hay tanta percepción del racismo, sino que simplemente hay percepción hay rechazo por xenofobia. Es decir, lo que no quiero es que me quiten las oportunidades económicas que supuestamente mi gobierno autonómico y local me puede dar a mí y del que yo tengo más derecho por ser grupo autóctono, ¿no? Bueno, pues ya tenemos un dato de los poquitos que hay para desarrollar, diseñar políticas desde la administración local y a mí me parece muy interesante pues esa lucha contra este prejuicio, este estereotipo. Lo comentaba anteriormente, es posible que muchas veces lo que esté pasando es que nuestra ciudadanía no entienda cómo funcionan pues, las políticas y en concreto la política social, que además me consta que es muy difícil, ¿no? Sobre todo a nivel de articular acciones positivas para generar un beneficio equivalente, que es lo que nos dice Europa, que es como tenemos que trabajar en política social, ¿no? A través de una estrategia dual, un mainstreaming y acciones positivas. Bueno, pues las acciones positivas no solo pasa en este tipo de colectivos, sino también pasa con las mujeres, a pesar de que no somos un colectivo, pero muchas veces desde el machismo no se entienden las acciones positivas de que podamos recibir, por ser mujer empresaria quizás, una subvención mayor como acción positiva respecto a la que pueden recibir hombres, que la única intención es equilibrar las disparatadas tasas de tejido empresarial femenino y masculino, ¿no? Bien, para finalizar a nivel global, ¿cómo detectar e intervenir en lo local? Bueno, es muy importante, una vez detectado, vuelvo al criterio de la discriminación, fijaos lo importante que es en este tipo de actos, en este tipo de intervenciones, tomar como referencia el elemento discriminatorio, pero que además ha de medirse en función de lo que se llaman los indicadores de polarización. ¿Qué son los indicadores de polarización? Pues son las pruebas indiciarias racionales de criminalidad que se van a juntar, que se van a recoger en ese atestado policial. Vamos a ver cuáles son a grandes rasgos. En primer lugar, la percepción de la víctima. 2, la pertenencia de la víctima real o percibida a un colectivo, la discriminación y odio por asociación, expresiones o comentarios racistas, xenófobos, lo hemos comentado en todas las jornadas, está ahora mismo el debate en todos los medios de comunicación con la desgracia sufrida del joven Samuel en Galicia, ¿no? Y ahora mismo el foco está en si se ha recogido o no se ha recogido expresamente y explícitamente una expresión o un comentario racista. ¿Por qué? Porque este elemento va a ser fundamental para determinar si estamos hablando de un acto o una incitación al odio o simplemente estamos hablando de otro delito u otra falta penal. ¿Bien? ¿Qué más indicadores de polarización? La simbología relacionada con el odio, propaganda, estándares, banderas, pancartas, que el acto se haya desarrollado en una fecha singular o en un lugar de culto o que exista una enemistad histórica entre miembros del grupo.
reforzando pues, lo que decíamos, ¿no? Esta difícil tarea de diseñar política local y en concreto en temas de política migratoria, que bueno, estamos aprendiendo todos los días. Os recomiendo el informe Hate Crime de la Agencia Europea por los Derechos Fundamentales, que además os interpela directamente. Os interpela directamente a responsables políticos, a primera base, primera línea, que estáis en los pueblos, en las ciudades, para el diseño de políticas. Habla de que la política migratoria es preferentemente política de intervención directa, ¿no? Que sois las personas que estáis en primera línea, las que podéis compilar información de primera mano sobre las percepciones y de lo que está pasando para poder diseñar, tener datos y diseñar políticas e intervenciones efectivas. Y en este sentido, bueno, os sugiere algunas intervenciones, yo os he traído solo 3. En primera instancia sería recoger datos pormenorizados sobre los distintos prejuicios subyacentes a los delitos motivados por el odio. Hablo mucho de cuáles son esos prejuicios. Comentabais al inicio en la presentación de que estáis trabajando en educación en valores para desmitificar y luchar contra los prejuicios y los estereotipos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Porque a lo mejor no son los mismos prejuicios los que se están sucediendo aquí que en Pamplona, que como sabéis están haciendo una estrategia también política extraordinaria y un esfuerzo extraordinario por combatir los delitos de odio, ¿no? Pero hay que estudiarlos, hay que analizarlos, hay que recogerlos, ¿vale? En segunda instancia, nos invita de nuevo a compilar información a través de encuestas periódicas sobre la victimización para conocer mejor cuál es la situación en cada uno de los territorios. Claro, hacéis alusión a la población extranjera que tenéis, marroquíes, latinoamericana, asiática que ha sufrido un envite de incitación al odio tremendo por bueno, pues una crisis sanitaria, el coronavirus, y han sido tremendamente señalados como colectivo responsable, ¿no? Y el gitanismo, antigitanismo en este caso, como hemos hablado. Y en tercer lugar, y me gusta siempre reforzar esto, apelando también bueno, a vuestra responsabilidad, más que a vuestra responsabilidad, a vuestra oportunidad en lo que llamamos la gestión del conocimiento, ¿no? Es decir, os invitan desde la Agencia Europea a aprovechar los conocimientos que tenemos entre la sociedad civil y los cuerpos y fuerzas de seguridad, por esa cercanía que tenemos en nuestros barrios, en nuestros municipios, en nuestras localidades, ¿no? Es lo que se llama la gestión del conocimiento. Muchas veces nos llega información que se queda en un pasillo, que se queda en una calle, y lo que nos están interpelando aquí es a elevar ese conocimiento tácito y convertirlo en conocimiento explícito a través de los mecanismos y los recursos necesarios para poder compilar datos y diseñar acciones de intervención, ¿no? Bueno, me quedan estas 3 recomendaciones, pero os invito a leer el informe Hate Crime, que yo creo que es muy interesante. También os traigo rápidamente como medidas y buenas prácticas lo que son los indicadores de gobernanza de la migración. Entiendo que, insisto, desde la política local es muy difícil muchas veces diseñar actuaciones. Bueno, pues en política migratoria, este informe que compila más de 50 indicadores, yo os he traído algunos que considero absolutamente fundamentales para que podáis montar un articulado de gobernanza sobre política de migración desde vuestros territorios, ¿no? Nos aportan unas pautas simplemente de dónde tenemos que poner el foco y luego recogerlas. Por supuesto, la primera es el idioma, el lenguaje, asegurarnos de que compartimos el entendimiento y la comunicación 100% efectiva, es súper importante. La segunda, la habéis dicho, estáis trabajando en ello, siempre podemos hacer más cosas como la educación en valores, así que no me paro más. Tercera, insistimos en la compilación de datos, informes de percepciones, informes sobre perfil de victimización, perfiles de victimarios, muy importante. Y bueno, se nos ocurre aquí pues proponer unidades de alerta y vigilancia municipales que bueno, pues puedan compilar ese conocimiento, como decíamos, tácito y elevarlo a conocimiento explícito.
la inclusión en el mercado laboral, la inclusión sensible al género con acciones positivas de las que hablábamos anteriormente, porque hay que luchar contra la feminización de la migración y, por supuesto, procesos de naturalización, procesos de tramitación y adquisición de la nacionalidad por parte de una persona no nacional. Terminando, que ya veo a Andrés que está como diciendo, vamos ahí ya ajustadillos. Venga, pues terminando pues con una compilación de recursos rápida. Por favor, siempre lo digo, no perdamos de vista las innovaciones tecnológicas que además nos dan muchísimo juego para intervenir en la educación en valores y además pues yo creo que se adapta a los intereses y a los requisitos y a las necesidades de nuestra población más joven. Aquí os presento, bueno, pues un videojuego, se llama Survival y que además fue diseñado por jóvenes de Algeciras en colaboración con personas migrantes, ¿no? Y que, bueno, pues es frustrante, ¿no? Jugar porque tienes que pues intentar superar todo lo que es la travesía del Mediterráneo, ¿no? ¿Qué más? Guías, manuales de apoyo que supongo que estaréis utilizando y que en este caso desde el Ministerio nos facilitan para la prevención y detención del racismo, xenofobia y otras formas de intolerancia en las aulas. Un recurso de un proyecto europeo que además, bueno, pues puede servir también de ejemplo o de idea para, bueno, si os animáis finalmente a diseñar algún proyecto, alguna intervención, pues este proyecto lo que ha hecho es efectivamente ver cuál es la necesidad. Ahora mismo la lucha está en esa infradenuncia, la lucha está en la necesidad de compilar datos y lo que han hecho es proponer una herramienta diagnóstico. Está muy bien, os invito a entrar en My City of Migration y loguearos, poner el nombre de vuestra localidad que os la identifica y podemos hacer un diagnóstico a través de estos 5 ámbitos de intervención. Además nos aporta una biblioteca de buenas ideas para trabajar políticas de migración y bueno, pues siempre está bien, ¿no? ¿Qué más? Terminar hablando, como he empezado, de las oportunidades de financiación. La Comisión Europea, tenéis el link en los recursos de interés y nos anima bueno, pues a tirar de estos fondos, además en torno a 3 ejes relacionados con el topic racismo y xenofobia. Serían trabajar sociedades inclusivas, además creo que en ese eje ahora mismo sí que hay una abierta. 2, trabajar la tolerancia y la educación y en tercer lugar el pluralismo y la democracia. Es muy importante y es posible que estemos perdiendo incluso oportunidades de financiación. Por mi parte nada más, os dejo los links de interés, los recursos, la bibliografía utilizada, los estudios que me han parecido más interesantes y que podéis utilizarlos y quedo a vuestra entera disposición. Agradecer a la Asociación Voces, por supuesto, que una vez más haya contado conmigo para estas jornadas y quedo a vuestra disposición ahora en el turno de preguntas si queréis aclarar alguna cuestión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Angie. Luego, tras el turno de Bea, pues podemos realizar alguna pregunta. La última ponencia de hoy corre a cargo de Beatriz Cerca, licenciada en Derecho por la Universidad de Extremadura, experta jurídica en migraciones internacionales y extranjería en la Universidad Europea de Madrid. Antes de seguir, si Angie, vale, ya me has quitado la pantalla. Vale, perfecto. Decíamos que es agente también de igualdad, oportunidades en la Universidad Complutense de Madrid, mediadora civil, mercantil y familiar por la Universidad Rey Juan Carlos, asesora jurídica en la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura desde el año 2003, especializada en extranjería y trata con fines de explotación sexual. Creo, Angie, que no me has no me has dejado de compartir tu pantalla. Seguimos. No, le estás viendo la de Bea, ¿no? Vale. Soy yo ya. Perdona, Bea, es que me has liado completamente. Estoy siguiendo el guión, veo que entran unos PowerPoint, se me colocan en pantalla y me descolocas. Así que continúo entonces. Formadora en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura desde 2016. Y nos vas a hablar, que nos has colocado ahí toda tu presentación y me has cogido por sorpresa, nos vas a hablar sobre las herramientas contra la intolerancia y consejos prácticos sobre cómo actuar desde los diferentes ámbitos en situaciones discriminatorias e intolerantes. Beatriz, buenos días. Buenos días.
Muchísimas gracias por esta oportunidad, igual que mi compañera Angie, ha sido una gozada, estamos ya finiquitando, lo hemos dado todo, o por lo menos esa es la percepción que yo tengo. El vídeo maravilloso, como siempre, a voces, y la intervención de Angie, impresionante, esclarecedora, además llena, rica de recursos. Y bueno, la intervención de Montaña, por supuestísimo, porque además da una radiografía de toda Extremadura, de la situación y que es necesaria conocer. Pero si me tengo que quedar hoy con algo es con la radiografía que ha hecho Yolanda de su municipio. O sea, llevamos 3 días diciendo que necesitamos datos, 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 saber dónde estamos gobernando, saber qué se está haciendo, conocer a la población, porque el conocimiento es poder en todo el sentido más benévolo y más amplio de la palabra. Y entonces nos ha facilitado muchísimo la interlocución, nos ha facilitado el discurso. Te quiero recordar y te quiero situar, Yolanda, ya tiro un poquito en Diputación, nos conocemos de ahí, ¿verdad? De los Equal, ¿verdad? Sí, sí. Tienes el micrófono cerrado. Ahora, creo, ¿no? Sí. Buenas, Beatriz. A ver, tengo el teléfono móvil pequeño, te estoy viendo en una pantallita chiquitita, creo que sí, pero no te veo bien. Me ha pasado con Montaña, que también tengo una relación a través de unas compañeras muy personales y muy estrechas. Probablemente a partir de aquí iniciaremos contacto para muchas cositas, porque no conocía la asociación y al final el mundo es muy pequeñito. Y sí puede ser porque yo he estado en los Equal, tanto en ADESNE en Plasencia como en Diputación en la última fase ya. Sí, pues entonces sí, he colocado bien. Me alegro de que por una vez coloque a la gente bien en el sitio. Ha sido una gozada escucharte, escuchar la radiografía que has hecho, y además, desde el punto de vista del estudio, interesantísima, porque has situado, sois una población que tiene un conocimiento y una experiencia tremenda en migraciones, en movimientos migratorios. Entonces, tenéis una oportunidad maravillosa, igual que lo decíamos el otro día en Navalmoral, todo el campo Arañuelo, que Talayula también es una población que se ha ido construyendo a través de los forasteros, que no de los extranjeros, de los forasteros, de otras poblaciones limítrofes. Es una oportunidad maravillosa para estudiar. Has hablado que conoces perfectamente población asiática, latina, marroquí, que estáis trabajando desde la prevención y atajando que pueda producirse hasta el estereotipo. O sea, estáis hilando más fino todavía. Entonces, vosotras como para trasvasar buenas prácticas me parece un municipio excepcional. Ahí tiene que coger el guante, la mancomunidad, que también me ha encantado el discurso que se ha dado desde la mancomunidad, tiene que coger el guante y poneros a vosotros de abanderados como buenas prácticas, porque me parece que estáis desarrollando una labor tremendísima desde lo local. Conocer la población es fundamental para poder hacer cualquier tipo de política. Entonces, ya hemos contextualizado, que Angie ha contextualizado tanto a nivel discursivo como desde lo macro a lo micro. Yo voy a hilar un poquito más fino. También es verdad que yo me suele tocar menos tiempo, con lo cual y suelo ser más díscola en el sentido de que voy un poquito contracorriente o voy saltando un poco, pero no quería perder la oportunidad porque me parece importantísimo que recojáis los datos, que conozcáis vuestra población, pero también sumar a todo lo que ha añadido, todas las herramientas nuevas que ha añadido Angie. Es decir, la mediación intercultural es necesaria, vital, imprescindible. Formación, policías locales, servicios sociales, mancomunidad, es vital porque vosotras os enfrentáis al elemento de extranjería, al elemento de islamofobia, cultura, idioma, religión, lo tenéis todo, absolutamente todo, feminización de la pobreza, o sea que ahí entra machismo, entra jolines, qué reto más apasionante por otro lado, porque a mí me encantaría
tener tiempo suficiente para, y además es que con todas las líneas de financiación que ha dicho Angie, tenéis oportunidades que ahí lo dejan, lo ha dejado ella y yo lo retomo porque eso, para reiterar que tenéis ahí unas oportunidades tremendísimas, pero también tenéis esa responsabilidad y ese plus de responsabilidad para que haya una cohesión y una resolución pacífica de conflictos. No sé si recogéis datos de incidencia, de criminalidad, es importantísimo saber atajar, no solo desde abajo, desde la formación, pero si surge en conato, tener datos, tener estadísticas, eso es importante. Tenerlo. ¿Qué más cosas he ido apuntando según ibais hablando? He ido apuntando un montón de cosas. Me parece importantísimo, sobre todo mediación, antes de que se me agote el tiempo y Andrés me empiece a tirar de las orejas, la mediación básica, mediación intercultural, pero vamos, como el beber se necesita, igual que en Campo Arañuelo, como el beber, y eso si no tenéis fondos, hay que tirar de mancomunidades, de diputación, de recursos europeos que tienen fondos. Yo voy a hablar desde el enfoque de los derechos humanos, desde la universalidad. Ya lo has hablado tú, Yolanda, has partido muy bien de esa base, Angie ha continuado, Montaña, y yo también. El artículo que os interpela es el artículo 9. Se habla del 14 de la igualdad, pero el que directamente interpela a las entidades locales es el artículo 9. Tampoco me voy a profundizar ahí. Porque yo quiero dar unas herramientas, no solo en la prevención, que las habéis hablado vosotras, en la prevención que pasa por la formación, por la sensibilización. Bueno, antes de que se me olvide también, es importante, en la sensibilización. Todas y todos contamos con, todas las entidades cuentan con medios audiovisuales, con televisiones, notas de prensa, páginas, perfiles. Entonces hay que utilizarlos como herramienta de contraataque, en el sentido de el odio donde más se difunde es en los medios de comunicación, en las redes sociales, el ciberodio. Contraatacar solo con acciones positivas, un bombardeo bestial desde todos los ámbitos, desde todos los frentes, desde todos los medios de comunicación, es muy difícil. Es muy difícil, con lo cual hay que utilizar las mismas herramientas y es una forma estupenda para trabajar, porque el odiar no es delito, pero el discurso de odio sí es delito. Ya se ha hablado con anterioridad de la utilización de las redes, del discurso tan bestia que se está utilizando y que se está vertiendo en las redes. Pero ¿qué es el discurso del odio? Consiste en fomentar, promover o incitar, directa o indirectamente, al odio, a la hostilidad, a la discriminación y a la violencia contra un grupo, contra los grupos diana que se hablaba, por razones de racismo, xenofobia, pertenencia a un grupo, etnia, por misoginia, por homofobia, el antigitanismo que estábamos hablando y que decíamos que la fobia más antigua que todavía persiste en España es el odio al gitano, y es lo que hay que ir combatiendo. Que se amparen en el discurso del odio por aquello de que se produce en las redes, que se cree que es inocuo, que se cree que es impune, que se creen que amparándose en la libertad de expresión se tiene que pagar y se tiene que acabar, porque el discurso de odio es delito. Incitar al odio y a la violencia es delito y así está recogido en nuestro Código Penal y en nuestro ordenamiento jurídico. El discurso de odio es especialmente agresivo en las redes y contra determinados grupos y sobre todo contra las mujeres. Hay estadísticas que hablan del 38% o el 40% de la misoginia que existe en las redes. Con eso hay que acabar. Lo que sucede en las redes no es inocuo. No es inocuo. La violencia psicológica que se sufre y la paralización, porque lo que causa es paralización, inacción, y lo que provoca es un señalamiento hacia un grupo o hacia una determinada persona. El mensaje que le están, cuando se agrede a una persona
porque pertenece a un grupo. A través de las redes sociales lo que se le está mandando es el mensaje al grupo entero de cuidado con hablar, cuidado con destacar mujeres en las redes sociales, porque vamos a ir a por ti. Cuidado con destacar tú, porque vamos a ir a por ti si perteneces a una religión determinada, perteneces a un grupo determinado. Entonces, no es solo al individuo, es al grupo el mensaje que se le da. Y eso es lo que tenemos que intentar combatir. Como decía con anterioridad, yo voy a hablar del odio que se sanciona. Voy a hablar de los delitos del odio y de la discriminación. Lo voy a hacer de una forma muy, muy, muy breve porque ya es tarde, estáis en fiestas, os agradecemos, os reiteramos el agradecimiento de que os estamos... Pero bueno, por otro lado, estáis entretenidos, estáis aislados, hemos venido a entretenerlos. Entonces, os hemos cogido un poquito ahí a traición, ¿vale? No os podéis escapar. Y voy a ser un poquito más breve. Voy a hablar del odio que se sanciona, de los delitos de odio y la discriminación. Y qué hacer cuando nos encontremos, ya bien desde las administraciones, que bien, que hemos hablado de la prevención, que lo estáis haciendo, de la sensibilización, que lo estáis haciendo, de los planes que tenéis, de los protocolos, si tenéis protocolos de actuación, las medidas que a lo mejor podemos ir incorporando, incluso vosotros desde Moraleja podéis trasvasar buenas prácticas, la mancomunidad, a través, qué mejor instrumento que esta red cacereña de municipios contra el racismo, que os tenga a vosotras también como bandera, porque ya está a utilizar los recursos que existen y las buenas prácticas que ya existen, porque hay que poner en valor lo que se está haciendo bien. No hace falta traerlo de otros lados porque en Extremadura se trabaja mucho y muy bien y nuestros municipios así lo están demostrando. Entonces, ¿qué hacer desde la prevención? Pero también qué hacer desde una vez que sucede. Una vez que no hemos sido capaces de romper el estereotipo, no hemos sido capaces de romper la intolerancia, se ha convertido en una discriminación o se ha convertido, por desgracia, en un delito de odio. ¿Qué hacer? Y bueno, y ver que en el triángulo donde se sustenta es igual que el machismo, donde se sustenta es en lo micro, en la base, en los chascarrillos, en el de, bueno, no pasa nada, toda la vida ha sido así. Bueno, toda la vida, pero hay que ir cambiando, vamos evolucionando y lo que estamos es tendiendo a sociedades más justas, a sociedades más participativas, a sociedades más multiculturales y a sociedades que partan desde el respeto. Como decía con anterioridad, la intolerancia no es lo mismo, no son sinónimos. La discriminación se nutre de las intolerancias y la intolerancia a su vez se nutre de creencias, de prejuicios, de estereotipos, pero la intolerancia no es un delito, no es una sanción. Cuando se convierte en discriminación, sí, y se sanciona en el orden civil, administrativo, laboral, social, y para eso tenemos legislación. ¿Vale? Y luego tenemos también los delitos de odio. Los delitos de odio ya están sancionados, ya son palabras mayores, ya hablamos de Código Penal. Y el bien jurídico protegido aquí es la persona, es la dignidad de las personas, es la integridad de las personas y son los derechos humanos, por ende. Y ya son los derechos humanos. La pequeña clasificación que se hace de la discriminación para que tengamos así un poquito... la clasificación, discriminación directa, por supuesto que todas y todos sabemos qué es la discriminación directa. Por ley no se puede discriminar a una persona porque pertenezca a una nacionalidad, a una religión, o tengo una orientación sexual. La discriminación indirecta, que surge de las situaciones aparentemente neutras o de legislaciones aparentemente neutras, y ahí sí tenemos que estar muy pendientes, tanto las organizaciones que trabajamos en esto como las entidades, de cuidado con las ordenanzas, cuidado con la normativa, que muchas veces creemos que lo estamos haciendo bien y a través de una norma, de una ordenanza aparentemente neutra podemos generar una discriminación, las discriminaciones múltiples, las discriminaciones por error. Si hablamos del contexto, podemos hablar de discriminación laboral, discriminación en los espacios públicos, en el acceso a los locales, que es el denominado el derecho de admisión, que tienen determinados o que se acogen determinadas personas o determinadas empresarios y empresarias para decir, no, y estás camuflando hay una discriminación encubierta, amparada en el derecho de admisión.
la discriminación basada en el perfil étnico. Aquí me suelo parar, todos estos días me estoy parando porque en la que se está... me refiero a aquellos controles, aquellas redadas que se hacen o aquellas solicitudes de documentación que se suele hacer basándose en el perfil o en la apariencia física de determinadas personas. Me pongo siempre de ejemplo, a mí jamás me han pedido la documentación. Por mi apariencia, simplemente por estar por la calle, a mí jamás me han pedido documentación. Conozco a muchísimas personas que por su apariencia, por su color de piel, por su atuendo, le han pedido constantemente la documentación sin estar en un determinado lugar. No es amparable en que estés en un control policial, en un control de carreteras, en un acceso limitado. No, no, no. Simplemente por ir por la calle saben que en determinadas situaciones les van a pedir la documentación y a mí no. Entonces, eso es discriminación, eso es delito y eso también lo ha manifestado el Defensor del Pueblo. El acceso a determinados bienes, a la educación, a la sanidad, que entienden que muchas veces lo que yo denomino funcionario barrera, no sé si lo he acuñado yo, lo he escuchado, porque ya después de... Pero es el funcionario o la funcionaria barrera que por conocimiento, por desconocimiento, por prejuicio, por, llámalo todo lo que quieras, de repente, porque cree que se acerca a solicitar cualquier información, no tienes derecho. Tú no tienes derecho por su situación administrativa. No tienes derecho al acceso a sanitario, al acceso a educación. Eso es discriminación. Entonces, todos estos talleres, todas estas formaciones que se dan, todas estas herramientas que se dan a las entidades locales es para formar también a todo su funcionariado, a toda la administración. Cuidado, cuidado, hay que formarse, hay que informarse porque la diferencia, imaginaos, en plena pandemia de COVID, que te toque, vayas a tu centro de salud y que el funcionario o la funcionaria le diga a una persona que no tiene derecho al acceso sanitario porque está de forma irregular. Y con lo que está, con el problema sanitario que tenemos. Y que por miedo esté contagiado de COVID o cualquier otro tipo de enfermedad grave no pueda, y estás limitándole un derecho universal, que es el derecho sanitario a una persona. Y eso está sucediendo. Entonces, eso es discriminatorio. Por omisión, por prejuicios, por estereotipos, hay que tener mucho cuidado con todas estas. Entonces, es importante que las entidades locales tengan formación, tengan toda la formación y no tengan, en la medida, todos somos personas, todos tenemos creencias limitantes, creencias prejuiciosas, pero de cara a atender, de cara a tratar con personas que podemos hacerles muchísimo mal, muchísimo daño y que sean personas que no puedan ejercer sus derechos más básicos. Y cuando a una persona no puede ejercer sus derechos humanos más básicos, la estás quitando los derechos. Y entonces eso es muy, muy importante, que tengan la formación y la sensibilización adecuada. Por eso, de la importancia que le demos a los actos discriminatorios, va a depender que se cometan más delitos de odio en nuestros municipios o no. Yolanda, tú has dicho que sois tajantes y cortáis de raíz, que no se produzcan ni haya conatos. Es que esa es la clave. Esa es la clave, porque si toleramos determinados actos racistas, actos xenófobos, se van a terminar convirtiendo. Los estudios demuestran que todo el odio que se vierte en las redes sociales, todo el odio racista, misógino, xenófobo, homófobo, se traducen al final en agresiones físicas, se están traduciendo en agresiones físicas y eso es lo que no debemos permitir, es lo que no tenemos que consentir. Lo hemos repetido hasta la saciedad. No solo hay que estar en redes contra el racismo, hay que ser antirracista, no solo hay que luchar contra el machismo, hay que ser feminista,
hay que tomar partido, debemos tomar partido porque es importantísimo. Entonces, los delitos del odio no los voy a explicar porque mi compañera Angie lo ha explicado fenomenal. Y como sigamos con estas charlas, te lo digo que al final lo terminamos explicando súper requete bien, ¿sabes? Pero es importante tener en cuenta que para que se produzca delito de odio, por lo que ella ha dicho, por los indicadores de polarización, es importante que se cometa un delito, por supuesto, y que la motivación esté basada en la discriminación, en todos y cada uno. Esos son números clausus. Es importante saber que eso está cerrado, está acotado y que tienen que estar todos esos indicadores, o por lo menos algunos, para que podamos hablar de delitos de odio, porque si no, van a ser agresiones, lesiones, amenaza, homicidio, cualquier tipo de delito que recoja nuestro Código Penal. Pero para que tenga el plus de delito de odio, se tienen que dar todas esas casuísticas que ha dado Angie. Es importante, por eso, conocer que si conocemos a una víctima o somos testigos, he hecho un pequeño resumen para tener claro. Primero, si no hay agresión, por favor, asesoramiento específico, profesional, por lo que he dicho antes, porque podemos ser muy bien intencionados y yo puedo tener la mejor intención del mundo, pero si yo no conozco, yo no sé, flaco favor le voy a hacer una víctima a un testigo, porque le voy a decir, vete corriendo al cuartelillo, pon una denuncia y no ha recogido ninguna prueba, no ha recogido ningún nombre de testigo, no sabía cómo iban los agresores, no sabía nada, esa denuncia se va a archivar. Flaco favor estoy haciendo a una víctima si no le digo que tiene derecho a conocer y a que sea informada en su idioma y en un lenguaje que entienda, porque no es solo el idioma, necesitas, porque sabéis que el lenguaje jurídico es complicado, porque en estado de nervios, en estado de shock, es complicadísimo entender a cualquier persona, pero ya un lenguaje jurídico mucho menos. No todo el mundo está capacitado y necesita que le hablemos en lenguaje. Yo muchas veces atiendo a gente, un kick-up, ¿vale? Muchas veces atiendo a gente que simplemente viene a que les traduzca en lenguaje sencillo y llano lo que dice en una sanción, en un procedimiento sancionador, porque no entienden, o en una resolución no saben lo que ha dicho. Si se ha agotado la vía administrativa, si no se ha agotado, si tengo que presentar alegaciones, no lo saben. Y no saben lo que le ha dicho su abogado de oficio. Entonces, por favor, se necesita asesoramiento, que conozca cómo es el procedimiento, si es largo, si es duro, a qué se enfrenta. ¿A qué se enfrenta? Que puede pedir orden de alejamiento, que puede pedir orden de protección, que puede pedir una indemnización, tienes derecho a una indemnización. Es importante el asesoramiento específico y profesional y hay muchas entidades que lo hacemos de forma gratuita. Y si no, pues a la Oficina de Asistencia a las Víctimas de los Juzgados, la Oficina Nacional de Lucha contra el Odio, Policía, Guardia Civil, despachos profesionales. Es otra cosa importante que, por ejemplo, hay veces que suele pasar. Al igual que en violencia de género, muchas veces por prisas, por no sé qué, no se esperaba que viniese el turno de oficio, no se esperaba que viniese el acompañamiento. Por favor, hay que esperar. Si ya estamos, hemos decidido que vamos a denunciar, no pasa nada por esperar un poquito antes de hacer declaración, que se levante acta. Se espera a que venga el abogado, se espera a que venga el acompañamiento, que se acabe la tensión, que se le acabe, que la vea un psicólogo, cuando esté calmada la persona, porque cuando estás calmada te acuerdas de más cosas y te acuerdas de qué color. Y a lo mejor te acuerdas que llevaba una esvástica, que antes no te acordabas. Y eso es un hecho importantísimo. Entonces, se espera y se ve, se asesora con un lenguaje que entienda, en un idioma que entienda y se interpone la denuncia. Y es fundamental, porque hay una diferencia bestial en tener orden de protección, que no se archive la denuncia, poder solicitar una indemnización por los daños causados, poder conocer si va a prisión, no va a prisión, o sea, todos los derechos que te asisten como víctima de un delito en España. Es fundamental estar informado. Entonces, y la protección cuando no hay agresión se produce en el orden civil, laboral, social y administrativo. Cuando existe agresión es diferente. Salvo o si se está produciendo en ese momento la agresión, que es Guardia Civil y Policía, inmediatamente se está produciendo. Si no, hay que acudir primero al centro médico o hospitalario e informar
al personal sanitario que se ha sido víctima de una agresión. Es fundamental para que se activen los protocolos. Es fundamental para que en el parte de lesiones se recoja absolutamente todo el tipo de agresiones, que se te revise entero, porque hasta que te ve el médico forense pasa un tiempo. Las lesiones se curan y son pruebas. Entonces, y la denuncia se interpone en policía, guardia civil, juzgados de guardia, fiscalía, que hay una fiscalía específica por provincia especializada en delitos de odio. Si hay menores, el atestado va a Fiscalía de Menores también. Es importantísimo también. Y la protección se hace en el orden penal. Entonces, este esquema es básico, que tanto desde la administración como las personas a manera individual conozcamos. Al igual que nos pasa cuando hablamos de violencia de género, nadie se pide heroicidades, solo que se acompañe y que se asesore. Por ejemplo, otra medida importante que podíais tener desde Moraleja, muchas veces las víctimas de... no sé si Angie en esta ocasión ha dicho que hay solo un 10% denuncia, me imagino que sí, porque lo dice... no lo has dicho, lo digo yo, solo el 10% denuncia. Es importante, no se atreven por su situación administrativa, no se atreven porque no están bien asesorados, o sea, pero hay veces que en las encuestas recogen que a lo mejor sería mucho más fácil que desde la administración local tuviesen un teléfono de asesoramiento, porque hay muchas veces lo que le echa para atrás que sea policía o guardia civil. Hubo una macroencuesta en violencia de género, sobre todo en el ámbito rural, porque Extremadura es eminentemente rural, y las encuestas a nivel nacional, me parece que es del 2015, se hablaba que las mujeres no se atrevían a denunciar al cuartelillo en el ámbito rural porque conocían al guardia civil, conocían a la policía local, porque el agresor es vecino. Entonces, el plus que tienen las mujeres en el ámbito rural también se traduce a la hora de denunciar. Y decían que ¿qué les parecía si las oficinas estaban fuera de su localidad? Y decían que muy bien. Preferían ir a denunciar al cuartelillo del pueblo de al lado. Entonces, con el racismo pasa igual. Muchas veces echa para atrás el tener que denunciar en Guardia Civil o Policía, pero si tú le cuentas todo y hay un teléfono del ayuntamiento o de una administración, o cuentan con una derivación o un asesoramiento de una entidad especializada, la gente se atreve a denunciar y a estar mejor asesorado. Son medidas que se toman para trabajarlo. Por ejemplo, otra medida que se me está ocurriendo también sobre la marcha, vosotros que sois expertos en los movimientos poblacionales y en los procesos migratorios, ya que Angie ha hablado de feminización de las migraciones, el trabajo con el duelo migratorio. Utilizar a la población que ha migrado, los emigrantes, como herramienta para hablar con los nuevos vecinos y convecinos, para hablar del duelo migratorio y es fundamental para que se produzca una buena integración. Se me acaba de ocurrir ahora sí hablando porque me parecen medidas súper importantes, porque muchas veces el único problema que tiene la mujer de adaptación es que está sufriendo su duelo migratorio. Está en duelo. Y ese proceso hay que conocerlo. Eso también nosotros muchas veces lo trabajamos en los talleres y es interesantísimo poder hablar con alguien que lo ha padecido porque vino ya de Suiza o vino de Alemania y se ha sentado en el pueblo y te puede decir, es exactamente lo mismo que yo tuve. Tuve el mal de Australia, tuve el mal... Entonces, entender qué te está pasando, que no te estás muriendo, que es que estás pasando tu duelo migratorio, hace que convivan lo autóctono con los nuevos vecinos y vecinas y se produzca la integración, porque tú entiendes a tu vecino. Tú tienes miedo a lo desconocido, tú tienes miedo a los marroquíes en general, tú tienes miedo a todos esos que vienen en cayuco, los que ves en la televisión y los que ves en los medios de comunicación, pero tú no tienes miedo a tu vecina Fátima, que la conoces, que los niños van al colegio con los tuyos y sabes cuándo empieza el Ramadán y sabes cómo lo pasa y sabes que están haciendo jaleo esta noche porque están de Ramadán y no pasa nada y lo entiendes. El conocimiento hace que entiendas las otras culturas. Los intercambios de las recetas culinarias son básicas. Entonces, utilizar todas esas herramientas enriquecen y hacen que se produzcan las verdaderas integraciones. Las comadres, que nosotros trabajamos las redes de comadres, lo que trabajamos...
Me quedo No te sin quería tiempo, cortar porque me está perdóname. pareciendo muy interesante, pero no, nos quedamos sin tiempo. He Beatriz. hablado de los derechos de las Te- víctimas, pero Te sí, pido tienes razón, que ya Andrés. seas breve. Y el victimario, los agresores, sabemos cómo son los agresores, se mueven en manada, suelen ser gente que no transgrede las otras normas y que deshumanizan a las víctimas, con lo cual les atacan. He hablado de todas las claves y las herramientas, porque he sumado todas las que ha dicho, las que utilizáis y las que ha dicho Angie, con lo cual creo que, y sobre todo el cuadro de si conoces a una víctima o eres testigo. Todas las otras herramientas y demás también las tenéis. Me queda agradeceros, me queda que, por favor, me gustaría participar en más cosas. Me parece que hacéis una labor tremendísima. Felicitaros por el trabajo que hacéis, tanto a Voces. Gracias por contar conmigo. Y Yolanda, me parece que hacéis un trabajo, jolín, qué maravilla y qué retos, ¿eh? Muchísimas gracias y contad conmigo para lo que, ahí tenéis mis datos, contad conmigo para lo que necesitéis y estaría encantada. Gracias, Andrés, y infinita paciencia. Muchas gracias, Bea. Y bueno, ya me has dejado de compartir. Nada, antes de soltar quizás un par de preguntitas, yo no sé si Yolanda o Rocío pues tienen alguna duda, quieren preguntaros algo, si no pues entro directamente pues con alguna preguntita que tengo aquí. Para mí, por ejemplo, Angie, en cuanto a datos, sí que me gustaría... Espérate, Andrés, por si tienen Yolanda o Rocío alguna Sí, pregunta. no, las veo ya si ellas tienen... las veo, no... ¿Sí, Yolanda? Dime, te abro micrófono. Ya. Simplemente, bueno, supongo que las ponencias nos las vais a pasar también para poder tener los datos de toda la gente y demás y poder empezar a trabajar, ¿no? Evidentemente yo creo que en el caso de Moraleja tenemos como el pozo para poder trabajar, ¿no? No es que se esté haciendo nada de forma especial ni nada, sino que donde creemos que puede haber un problema de convivencia se empieza ya a buscar el encuentro y a provocar el encuentro para que eso no llegue a surgir, ¿no? El problema de falta de tolerancia y demás. A mí hay cosas que llevo dándole vueltas desde, bueno, César iba a estar hoy con vosotras aquí, César, que es el alcalde de Moraleja, no ha podido ser, entonces ayer me llamó y me dijo que si podía estar yo, le dije que por supuesto que sí. Y yo cuando me conecto con un tema empiezo con mi reflexión, ¿no? Llevo 2 días ahora en reflexión desde que sé que César no puede estar y una de las cuestiones que a mí ahora me cuestiona mucho con el tema de la feminización precisamente del racismo, como la feminización de la pobreza, es el tema, bueno, en el caso de Moraleja hubo muchísimos clubs de alterne, que todos conocemos, los que en los pueblos conocemos como puticlub, ¿vale? Hubo un número de puticlub, de clubs de alterne impresionante, donde las mujeres que ejercían la prostitución eran de procedencia principalmente marroquí. En este momento ese número de clubs de alterne ha disminuido muchísimo, pero sí que es cierto que permanecen algunos, que permanecen además que no es tanta ya la población en este momento marroquí, sino la población latinoamericana la que está ejerciendo la prostitución. Me consta por cosas que he podido observar sin poder tener muchos datos, porque es verdad que en el tema de prostitución es muy difícil poder indagar y poder obtener datos. Me consta que también esta prostitución se está ejerciendo servicio a domicilio y hay una cuestión que a mí me surge también y es el tema de vinculado a otras formas, ¿no? de feminización de la pobreza y de feminización del racismo, que es el tema del uso de las mujeres inmigrantes como de alguna manera no es cubrir nuestras necesidades sexuales, sino las afectivas también, ¿no? Es decir, todas estas situaciones que no son matrimonios realmente interculturales porque haya 2 personas de diferente procedencia, sino que hay una situación en la que son mayoritariamente hombres los que recurren a mujeres precisamente latinoamericanas para realizar su vida, su proyecto de vida, y realmente a mí cuando esto se da de una forma que va la cifra en aumento,
sí me llama la atención, ¿no? ¿Qué puede haber detrás? Si realmente hay pues como digo, ¿no? La realización de un proyecto de vida y demás, en este caso de pareja, o si realmente hay otro tipo de situaciones que se ligan a la pobreza de la mujer latinoamericana que viene aquí y que puede ver ahí una posible salida para encontrar oportunidades aquí, ¿no? Y eso se nos escapa del control porque además eso se puede camuflar muy bien, no es como otro tipo de prácticas, ¿no? Y sí estoy un poco ahí dándole vueltas a eso. No sé si alguien en algunas de estas conferencias de webinar, que no me sale el nombre, os ha comentado algo respecto a este tipo de situaciones o es algo que lo vemos pero como que no prestamos mucha atención o qué está pasando ahí. Pues la que queráis, Beatriz. Mira, lo digo primero porque es mi tema. O sea, quiero decir, lo que yo trabajo desde hace 19 años, casi 20, es extranjería y trata de personas, en especial trata de mujeres con fines de explotación sexual. Nos consta que en Moraleja, de hecho, yo trabajo en derechos humanos, ¿no? Nos consta que en Moraleja hay club, porque de hecho hará cosa de un mes tuvimos una intervención, no sé si participasteis, desde su delegación de gobierno, se acordó, hubo una charla, ponencia, porque estábamos solicitando colaboración de las mancomunidades, de los ayuntamientos, en especial donde hay clubes de alterne, que son datos que nos facilita la policía. ¿Por qué nos preocupa? Porque nos está costando mucho acceder a las víctimas. Donde hay prostitución, hay trata. Son dos realidades totalmente indisociables. Primero te voy a contestar esto y luego ya te tiro a los matrimonios mixtos, matrimonios de conveniencia, ¿vale? Y las necesidades y las dificultades que están teniendo las mujeres, porque además hay un perfil que lo llevo viendo porque como tengo atención directa, lo ves. Entonces, con respecto a los clubes nos preocupan porque hubo hubo la orden, se publicó que se cerraban los clubes con efecto de la pandemia, entonces todas las mujeres las pasaron al club, a pisos. Cuestión es que los pisos, la inviolabilidad del domicilio, protegida constitucionalmente, más privacidad para el putero cliente, de fácil desmontarlo porque tú lo alquilas, me voy a otro sitio, controlo mejor a las mujeres, o sea, es todo para los explotadores, es todo muchísimo más fácil. Entonces, la mayoría de las mujeres que están en contexto de prostitución vienen de trata. El porcentaje que no viene de trata viene de la feminización de la pobreza, viene de situaciones de vulnerabilidad, que eso está tipificado también en el Código Penal, gran parte viene de violencia machista producida en pareja o expareja. Entonces, quiero decir, el contexto en el que se mueve el porcentaje voluntario es exactamente el mismo que la que se casa y son los matrimonios mixtos, que es al final una mezcla entre servicio doméstico, te cuido, normalmente él suele ser muy mayor, ella suele ser perfil latina, además también están los estereotipos y los prejuicios de que la mujer latina es más cariñosa, cuida mejor, ¿no? Entonces hay que romper muchos prejuicios, muchos estereotipos y nos estamos encontrando con que yo particularmente estoy atendiendo mucha violencia en el ámbito familiar, mucha violencia machista ejercida por la pareja, que es el ciudadano autóctono. Normalmente es autóctono. Entonces, todo viene de lo mismo, de las bolsas de feminización de la pobreza. Y eso es lo que hay. Por un lado, proteger a las mujeres, evidentemente. Sí pedimos colaboración a los ayuntamientos y a los servicios sociales de, por favor, si conocéis, porque sois igual que policía local, saben perfectamente dónde están las casas, dónde se ejerce prostitución. Porque además yo en todos los cursos digo, tú te vas a cualquier ciudad del mundo, te montas en un taxi y le dices, llévame donde haya mujeres y te lleva. En cualquier municipio pasa exactamente igual. Todo el mundo sabe dónde hay prostitución, todo el mundo sabe qué pasa. Los servicios sociales pueden intuir, oye, sabes cuándo vienen gente nueva, tal. Entonces,
sois nuestros ojos, nuestros oídos para las entidades especiales, para policía, que pide colaboración y todo, para proteger a estas mujeres. Con respecto a los matrimonios mixtos estos que están las mujeres supeditadas y están en una vulnerabilidad total y absoluta, porque además el autóctono le dice te quito los papeles, pim, 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 todo eso, derivádnoslas. Trabajamos con ellas, asesoramos, que conozcan sus derechos, que están protegidas, que no romper prejuicios y estereotipos. Él no te puede quitar el permiso, que es lo que yo siempre digo, él no te lo quita. O sea, vamos a trabajar, derivádnoslas, porque trabajamos con estas mujeres y se sienten desamparadas, porque como violencia de género que es, lo primero que te dice es dónde vas a ir tú, y además eres extranjera. Y has venido para el servicio doméstico y además has reagrupado a tus hijos, que te has traído a todos los chiquillos. O sea, derivárnoslas, que trabajemos con ellas, y sois los ojos, los servicios sociales y las entidades locales y la policía local, sois los ojos para todo este tipo de abusos y de violencias. No sé si he respondido o me he ido... Sí, escucha, yo creo que sí, ¿verdad, Yolanda? Sí, sí, sí. No sé si, Rocío, te queda algo, a ti algo, o a ti, Yolanda, te queda alguna cosita pendiente más para... o Rocío. Pues si queréis, termino con lo que quería lanzarle a Angie, que era, bueno, hablaba de que en qué lugar, ahora que llevamos año y medio viendo la televisión y todos pendientes a ver con el COVID en Cáceres cuánto hay, cuánto tenemos. Entonces, en cuanto a racismo, la provincia de Cáceres, ¿cómo estamos con respecto al resto de la nación? ¿Qué lugar ocuparíamos si nos lo presentaran diariamente como hacen con el COVID en la televisión? Bueno, ese dato sí lo tenemos. Que tan crítica no He acertado, he dado con un dato que tienes. Perfecto. Oh. Bueno, ha aumentado un poquito en los últimos años, de 2,89 ha aumentado a 3 algo. En cualquier caso, como decía Beatriz, es que estamos en Extremadura, que eso es eminentemente rural, con 26 habitantes por kilómetro cuadrado. Es que esto, bueno, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir lo que decía Yolanda, ¿no? Que efectivamente hay una masa mayor o menor, pero que hay que gestionar. Eso yo creo que es lo importante, ¿no? Fíjate, ese dato a nivel global es importante, y desde luego a nivel de movimientos migratorios, como os he puesto al principio, ¿no? Para que conozcamos que eso está ahí y hay que gestionarlo. Pero como decíamos ayer, en función de los territorios que habéis ido participando, pues evidentemente no tenéis el mismo dato, y eso hay que analizarlo, intervenir directamente en función del volumen. Pero quiero decir, con el nivel poblacional que tenemos ahora mismo, desde luego yo creo que lo interesante también es pensar en positivo y compartir con la ciudadanía en positivo también pues ese saldo migratorio positivo, que además a nivel económico parece ser que es el de los pocos indicadores positivos que tenemos para enfrentarnos a esta crisis económica y social y sanitaria tan brutal, ¿no? Entonces, pero es una pena que esto no salga en los medios de comunicación. Es una pena, ¿no? Que no se comparta más esa contribución. Y fijaos, y lo decía, el informe que tenemos, que me parece súper importante, de la percepción que tenemos en Extremadura, que convivimos, que estamos contentos, contentas de que vengan a nuestras fiestas, que contentos, contentas de convivir en el mismo vecindario, pero es verdad que luego sentimos que nos quitan nuestra contribución económica. El foco está ahí, en desmitificar ese estereotipo, ¿no? Y eso, pues, es importante, pues a lo mejor lanzar campañas en positivo, ¿no? Que nos ayuden a luchar contra este prejuicio. No sé si te he contestado también. Muy bien, muchísimas gracias, Angie. Pues hasta aquí nuestra jornada webinar, Municipios Cacereños Libres de Racismo, que hemos llevado a cabo en Moraleja y la Mancomunidad Sierra de Gata. Muchas gracias por estar con nosotros. A Yolanda Vegas, concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Moraleja. Gracias a Rocío Pérez, presidenta de la Mancomunidad Sierra de Gata. Gracias también a Amelia Molero, diputada de Políticas Sociales e Igualdad de la Diputación de Cáceres, y, por supuesto, a todos los que nos habéis estado acompañando durante este rato. Prevenir, detectar y denunciar actos racistas en el ámbito local. Cualquier paso que demos hacia adelante, por pequeño que sea, será siempre un triunfo.
muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta otra.